Los invito a abrir, que me acompañen a leer Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 13 de Eclesiastés y vamos a ir hasta el final del capítulo 10. Y si usted da vuelta a la página, es increíble, pero ya estamos finalizando este libro de sabiduría, precioso. Hay que reconocer que es confuso en ciertos movimientos en donde va reflexionando Salomón y deja muchas dudas, pero bueno, la idea es esa. La idea es que Eclesiastés nos lleve a reflexionar, a pensar, a meditar acerca de nuestro andar en esta vida bajo el sol, pero también a la luz y delante de Dios, bajo el temor del Señor, cómo uno tiene que conducirse. Y es correcto hacerlo así, ponerse a reflexionar frente a esta palabra de Dios. Leemos y luego vamos a orar pidiendo que el Señor nos guíe en esta mañana. Capítulo 9, versículo 13, dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras y se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Oramos. Nuestro Dios, te damos de nuevo muchas gracias por esta mañana que podemos estar juntos, cantar a tu nombre, meditar ahora en tu palabra y venimos con la necesidad de que
de que tú guíes, Señor, esta exposición. Siempre es así. Es tu Espíritu aplicando tu verdad a nuestros corazones para santificarlos en el caso de tus hijos, para salvar a aquellos corazones que aún no te conocen. Señor, rogamos tu guía, rogamos tu ayuda, quita de nuestras mentes cualquier distracción, guíanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hemos llegado a un punto de Eclesiastés en donde Salomón como dijimos, ha reflexionado y nos ha movido a reflexionar sobre un montón de aspectos de la vida, un montón. Y si usted va leyendo, ha ido como creciendo en intensidad en algunos temas, ha ido creciendo a partir de, si recuerda el primer capítulo, cuando nos dijo ahí en el versículo 2 del capítulo 1, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Todo lo que a partir de ese versículo 2 es como está en forma prematura mostrando el sinsentido de la vida, y este es el absurdo de la vida bajo el sol. Ese es su argumento y ahí empieza todo, desde ese capítulo 1. Y entonces empieza a recorrer y va creciendo esta vanidad de vanidades. Y en esto efímero y en esto confuso que es la vida, porque eso es la palabra vanidad, se puede traducir también así. Eclesiastés nos ha llevado entonces a considerar la importancia de la vida bajo el temor de Dios, que es lo que nos recuerda, ¿no? El principio de la sabiduría, como dice Salomón en Proverbios, es el temor de Dios. Este libro, mi hermano, si usted se toma el tiempo de leerlo, lo que hace es presentar un enfoque honesto de la vida. Es muy honesto. Eclesiastés es muy honesto. Salomón, el predicador, como él se presenta, porque se hace preguntas y nos hace pensar acerca de cosas que muchas veces no tienen respuesta. Eso es lo que busca hacer Salomón. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia en este mundo? Esas cosas se pregunta. ¿Por qué el mal, y lo hemos visto hace poco, por qué el mal sigue avanzando y por qué prosperan los malvados? ¿Por qué no se aplica verdadera justicia a donde se tiene que aplicar la verdadera justicia? ¿Por qué? ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el justo muere a temprana edad? Muchos mueren así, a temprana edad. ¿Por qué el malvado sigue adelante y alarga su vida? ¿Por qué? Parece que Salomón acá, al final de su vida, se da cuenta de que el gran legado que le va a dejar a la humanidad no son las construcciones, no son sus riquezas, no es su poder, no es su grandeza, ni siquiera su sabiduría, que Dios le había dado esta sabiduría y él era el hombre más sabio en su tiempo. No era ese su legado. Parece que su legado es sus errores y sus frustraciones. Parece que ese es el más grande legado, dejar estas preguntas. Dios le dio a Salomón todo lo que cualquiera en este mundo pudiera desear, ¿no? Le dio poder, le dio riquezas, le dio sabiduría humana para tratar los temas. ¿Para qué? Para demostrar a nosotros, a las generaciones futuras, que si una persona decide darle la espalda a Dios, todo eso anterior no satisface, no tiene sentido. El Señor controla el viento también, sépalo. De hecho, la sabiduría que Salomón tenía, esta sabiduría humana, y que superaba a cualquiera en su época, como dijimos, fue frágil ante su condición humana. Nuestra sabiduría es frágil ante nuestra condición pecaminosa que traemos. El pecado ha afectado, mi hermano, todas nuestras facultades. ¿Para qué? Para manejarnos
al margen de Dios, bajo el sol, al margen de Dios. Nuestra sabiduría entonces es frágil y esa es la idea no del pasaje. Ahora les voy a dar el tema y la idea del pasaje, pero la idea, el título que le pusimos hoy al estudio de hoy es la fragilidad de nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque no somos ni infalibles ni inerrantes, como es la palabra de Dios. No, somos muy frágiles en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, y por lo tanto el ser humano es llamado a volverse a Dios, y ni aún así, ni quiere ni puede. Es así. Entonces sí, ¿cuál es la idea del pasaje de hoy? De esto que leímos y que en ocasiones, si usted fue prestando atención, es bastante un ida y vuelta, es bastante confuso, pero la idea del pasaje, para ver el panorama amplio del pasaje de hoy, es que la fuerza de la sabiduría se puede ver arruinada por un poco de insensatez. Así de frágil es nuestra sabiduría. La fuerza de la sabiduría se puede ver arruinada por un poco de insensatez. Por eso, en cada aspecto de nuestra vida, y en dependencia obviamente del Señor, uno tiene que usar la sabiduría. Parece una contradicción, pues decimos, la sabiduría es frágil, pero tenemos que usarla cada día. Justamente por esa fragilidad que tiene la sabiduría, tenemos que usarla, pedirle al Señor sabiduría para usarla en cada aspecto de nuestra vida. En primer lugar, Salomón habla acá de la sabiduría, y ese es nuestro primer encabezado, la sabiduría y la necedad en el orden político. No, gracias. En el orden político, versículos 13 hasta el versículo 4 del capítulo 10. ¿Por qué? Porque uno no tiene que ser experto en historia universal o en historia argentina en nuestro caso, para darse cuenta que en el orden político, en el desarrollo de los diferentes gobiernos que han aparecido en la historia, tanto en nuestro país como en el extranjero, hay sobrados ejemplos de cómo una pequeña insensatez puede arruinar la aparente sabiduría. Un buen gobierno puede verse arruinado por una pequeña insensatez, por un error de alguien, la carrera política de alguien. Incluso sabemos que ha llevado a la ruina a diferentes pueblos, malas decisiones, mala aplicación de la sabiduría. Es tremendo. No vamos a mencionar, obviamente, puntualmente ningún caso, pero uno puede saber y recordar en su mente cómo una insensatez en el plano económico ha llevado a países a la ruina. Malas decisiones en el plano económico, una mala decisión en conflictos con otros estados ha llevado a guerras. Y así uno puede revisar personalmente gobernantes en deslices de su vida han arruinado pequeñas cosas que han hecho, discursos, palabras fuera de lugar, han arruinado pueblos enteros. Así, pequeñas cosas han causado la ruina y la decadencia en diferentes lugares. Un ejemplo en la Biblia lo tenemos justamente con el hijo de Salomón. El hijo de Salomón fue y actuó con necedad. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, uno puede recordar a Roboam. Cuando muere Salomón, en final del capítulo 11, se describe la muerte de Salomón, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Bueno, ahí está cómo empieza, cómo levantan a Roboam como rey. Pero el pueblo vino a Roboam y le plantea una de las primeras cosas, una de las primeras decisiones que tiene que tomar. Versículo 4 del capítulo 12, el pueblo le dice a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo
mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ese fue el planteo del pueblo. Y Roboam les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Los que conocen la historia pueden recordar qué pasó. Roboam, para los que no conocen la historia, pidió consejo, dice versículo 6, de los ancianos que habían estado delante de Salomón, o sea, los ministros que habían estado, los príncipes, los nobles que habían estado con Salomón cuando su padre vivía, y Roboam les preguntó, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Excelente. Pero, versículo 8, él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, respondiendo, diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Fíjense lo que dice, versículo 11. Mi padre, esto le va a decir, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Interesante. Bueno, eso escuchó Roboam, eso respondió al pueblo. Esto fue la ruina, una pequeña decisión. Esto fue la ruina de Israel. Y si usted sigue leyendo cómo el mismo pueblo se complota contra Roboam y les dice versículo 16, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos con nosotros con David? O sea, ¿cuál es nuestra parte? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas. O sea, manejémonos independientemente de lo que nos dijo Roboam. Versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se dividió Israel. Y si usted sigue leyendo la Biblia, va a notar que esa pequeña decisión trajo tremendas consecuencias al pueblo de Israel, y de hecho uno puede reconocerlo incluso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces los discípulos fueron reprendidos por el Señor para ir a Samaria. Ellos no querían ir a Samaria, y justamente por esto, por esta división, eran los del norte, eran otro pueblo. Y entonces esta pequeña decisión de Roboam de escuchar a sus contemporáneos, a sus amigos, los llevó a esta ruina. A veces no medimos, ¿no? Uno no tiene que irse muy lejos, no se tiene que ir a Israel y a Roboam. Uno debería mirarse a uno mismo y ver que no siempre nos manejamos así, con sabiduría. A veces no nos medimos, a veces herimos a otros. Tenemos a veces comportamientos que son insensatos, estallidos de emociones que solo reflejan la locura de nuestro corazón. Eso es. Y podemos reconocer las consecuencias. Piense en alguna decisión en su vida, mi hermano, que haya tomado y que hoy quisiera volver atrás de eso. Pero ya está, y ahora hay que seguir adelante. Acá Salomón, en primer lugar, habla del área política. No se olvide, hermano, que Salomón escribe como rey de Israel, lo dice, uno de los más reconocidos en la historia de su pueblo, y entonces habla de cosas que él ha vivido. Por eso habla de este contexto de la corte, y por eso dice en versículo 13, vi también esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, y da esta descripción, esta historia de esta pequeña ciudad. Hay un énfasis acá y un marcado contraste entre este pueblo pequeño, insignificante, y este gran rey con grandes baluartes. Repite esa palabra, grande, gran, de baluartes. Un pueblo que humanamente no tenía posibilidades de nada, y de hecho la frase dice pocos hombres. No solamente habla de una
población pequeña, sino justamente de pocos hombres para la guerra. Pocos hombres. Era un pueblo con desventajas, pero obviamente, como nos dijo en versículo 11, puede haber sorpresas. Recuerdan, versículo 11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Entonces puede haber sorpresas, y eso es lo que genera esta tensión en el pasaje. Y versículo 15 dice: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. De nuevo, énfasis en la pobreza de este hombre. No tenía recursos para ayudar al pueblo, no tenía forma de ayudar materialmente al pueblo, pero tenía sabiduría para librar al pueblo. Y libró a esa ciudad, y ese fue el medio, la sabiduría. No se dice la forma en que libró, nos dice que este hombre tenía sabiduría. No nos dice de qué manera la libró. Pero Salomón acá cuenta esta historia para describir la fuerza que puede tener la sabiduría en el plano político, ¿sí? Esa es la historia, en un conflicto de estas magnitudes. Y de hecho ya lo dijo, si recuerdan, en el capítulo 7, versículo 19, dijo: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Más que 10 poderosos. Entonces, la sabiduría de este pobre hombre libró a la ciudad. Pero la historia no termina ahí. Si se fija, hay una conclusión con un tono triste en la historia. Versículo 15, en la segunda parte, dice: y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Nadie se acordaba. La Biblia de las Américas usa lo que sería correcto, por el verbo va en un ida y vuelta. No solamente habla de que nadie se acordaba de este hombre pobre, sino que también nadie se acordó después de aquel hombre pobre. Y un comentarista observa, y cito, que aunque había demostrado ser sabio, este hombre se vio desatendido una vez pasado el peligro, tan desvalorizado como lo había sido antes. O sea, este hombre ayudó con su sabiduría, libró al pueblo, y así como era olvidado y nadie lo tenía en cuenta antes, también así después nadie lo tuvo en cuenta. Y la conclusión justamente es el versículo 16. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Esa es la conclusión a la que llega Salomón. Y si bien la sabiduría tiene esta fortaleza, la sabiduría también es vulnerable. Eso muestra. ¿Por qué? Porque la sabiduría se la puede despreciar, se le puede hacer oídos sordos cuando alguien le da un consejo. Bueno, si el consejo es sabio, esa sabiduría puede ser muy fácilmente vulnerada, despreciándola, no escuchando. Y aún así Salomón acá insiste, versículo 17: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Este clamor del Señor se puede leer en otras versiones como el grito de los gobernantes entre los necios. El grito de los gobernantes. Y en toda la historia usted puede rastrear. Lea algún libro de historia en alguna ocasión. Son buenos, no hacen daño. Son buenos. Pero si usted lee o busque por YouTube, o busque discursos de gobernantes. Muy interesante. No va a encontrar, o si lo encuentra, pásemelo después, pero no va a encontrar un gobernante que hable en forma quieta, humilde, reposada, que sea un hombre sencillo, que hable calmado. No lo va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar gritos, hombres que levantan la voz y quieren arengar al pueblo, cosas así. Levantar la voz para llamar la atención entre los necios, dice acá Salomón. Entre personas que literalmente carecen, ese es el término, carecen de buen juicio y no saben discernir las palabras de este que está gritando. No, yo no me quiero adelantar, pero Salomón lo va a decir en versículo 14.
que el necio multiplica palabras. O sea, como que habla y multiplica palabras. Eso es lo que está planteando. El necio multiplica. Las palabras acá tranquilas del sabio, a diferencia del contraste, sí deben ser atendidas, nos dice el predicador. Y entonces versículo 18 reitera la idea. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Toma la idea anterior. Y nos va a introducir, fíjese, nos va a introducir a lo que dijimos en nuestra idea del pasaje, que la fuerza de la sabiduría se puede ver arruinada por un poco de insensatez. Por eso, en cada aspecto de la vida, en dependencia del Señor, uno tiene que usar de sabiduría. ¿Por qué? Porque un pecador, dice ahí versículo 18, destruye mucho bien. Una pequeña cosa puede, y versículo 1 del capítulo 10 hace como un resumen de las cosas en un proverbio. Fíjese, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted conoce la frase, y la conocemos la frase, que una manzana podrida puede echar a perder todo un cajón. Bueno, acá más o menos lo mismo. Las moscas muertas pueden arruinar el perfume, algo que era muy valioso para los orientales. Puede arruinarlo. Bueno, es similar esta frase. La Biblia de las Américas, de nuevo, dice: un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor, en la segunda parte. Una pequeña locura puede, mi hermano, arruinar todo lo que uno haya hecho. Ya lo dijimos, el impacto de la insensatez en el plano político y en los gobiernos ha sido muy claro en la historia. Y solamente se necesita una pequeña dosis de necedad para arruinarlo todo. Una pequeña dosis. Y más en esta época, ¿no?, que vivimos, donde hay registro de todo. Donde, como decimos, el registro mata relato. Porque está todo registrado, en donde todo queda grabado, donde todo está en las redes sociales. Increíble. Y todo lo que sigue en adelante sigue este contexto en la corte real y este contraste entre la sabiduría y la necedad, como dijimos ahora en el orden político. Si bien nuestro segundo encabezado es sobre la sabiduría y la necedad en la vida diaria, Salomón sigue usando el ejemplo en la política. Si usted se fija, desde el versículo 5 al 7, dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Pero antes ha venido hablando de este príncipe que se exalta y le aconseja: bueno, no dejes tu lugar, versículo 4, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Sigue este contexto y fíjese, versículo 6, el mundo del revés. Usted puede ver el mundo del revés. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. El mundo del revés. Y acá entendamos algunos detalles, porque parecería que Salomón está defendiendo de alguna manera como el honor de los ricos y despreciando a los siervos. Pero sin embargo, la referencia que se hace, este mal que ha generado este gobernante, es el de poner gente no capacitada y promoverla al liderazgo. Eso es lo que hace el rey acá, el príncipe. Ya ha descrito esta gente en versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Es como que disfruta de la necedad y la comparte con los demás. Puede conocer gente así, seguramente quizás se le viene alguien a la mente, pero así está nuestro corazón. Muchas veces en nuestra necedad la promovemos y muchas veces, lamentablemente, quienes están en lugares de eminencia promueven a estos necios y los ponen en lugares que no deberían estar. Eso es lo que plantea Salomón. Y cuando habla de los ricos, no solamente, porque muchas veces cuando leemos en la Biblia a los ricos lo tomamos en forma despectiva, pero en este caso no es así, sino que toma a alguien que es alguien con recursos,
alguien que ha administrado los recursos, alguien que se ha manejado con sabiduría en las finanzas. Entonces, posiblemente es alguien que está sí capacitado para ocupar los lugares que están ocupando los necios. Ese es el contraste que quiere mostrar Salomón. Acá hay necios irresponsables, después los va a describir muy bien. Gente perezosa que está ocupando lugares que no tienen que ocupar. Entonces, los beneficios acá, como dijimos, los beneficios que puede tener la sabiduría es tremendo, cómo fácilmente se pueden perder por un pequeño error de un insensato, y en este caso el insensato es el gobernante, pero es algo también que se puede trasladar a diferentes áreas de la vida, y ese es nuestro encabezado, cómo la sabiduría y la necedad están en la vida diaria nuestra. Eso es lo que va a abordar desde el versículo 8 al 11. El que hiciere hoyo caerá en él, y empieza a describir cosas, 4 ilustraciones de la vida diaria. Muy interesante, donde podemos ver que nos podemos perjudicar si nos manejamos sin sabiduría. Y después da 2 ejemplos, 2 tareas, versículos 10 y 11, que continúan con el mismo punto, que aunque es frágil nuestra sabiduría, debemos usarla. Debemos usarla. Parece enfático, parezco repetitivo, pero esto es lo que Salomón quiere que se nos quede grabado. Mi hermano, sea sabio, pídale a Dios sabiduría, que Él le da sabiduría a sus hijos. Reconozca, no sea terco, reconozca sus limitaciones, reconozca que no se sabe todo, reconozca que nuestras mentes han sido afectadas por el pecado. Reconozca eso y pídale a Dios sabiduría, porque con su sabiduría no va a ir a ningún lado. Eso es lo que le está diciendo Salomón de alguna manera, y ese es el consejo. Reconozca que su mente ha sido afectada por el pecado y reconozca delante de Dios que no siempre mi propia opinión me va a llevar a buenos rumbos. No siempre. Hay veces que sí, que por esa gracia común que el Señor le da a todos los seres humanos, pueden tomar buenas decisiones, pero mayormente, si confiamos en nuestra propia opinión, vamos mal. Vamos mal. La mayoría de las veces, las personas, todos erramos porque dejamos a un lado y dejamos al margen la sabiduría de Dios. Así somos. Dios provee a sus hijos sabiduría por medio de su palabra. ¿Y qué hacemos? No leemos su palabra. Y después le pedimos a Dios sabiduría. Bueno, no es así. Y fíjese, da ejemplos prácticos. ¿Sí? Acá, en primer lugar, versículo 8, habla del hoyo, del que cava un hoyo y cae. Los pozos se hacían para cazar animales. Para eso se usaban los pozos y habla de eso. Y esos pozos eran camuflados para que obviamente el animal cayera en la trampa. Pero acá el que hace el pozo tiene que recordar dónde estaba el pozo. Tiene que andar con cuidado. Porque si no puede caer en el pozo. Eso está diciendo. Después habla de la construcción. De trabajar entre las piedras y moverlas para hacer modificaciones en diferentes construcciones. Pero en ese lugar, en Oriente, un calor seco, las serpientes se escondían entre las piedras. Bueno, había que tener cuidado también, precaución de mover y no ser atacado por una serpiente. Había que manejarse con cautela, Entonces no ser cuidadoso, no actuar con sabiduría práctica, podía resultar incluso hasta la muerte de estas personas, ¿se da cuenta? Eso es lo que plantea Salomón, lo mismo versículo 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. De nuevo, son cosas prácticas, hay que manejarse con cuidado. El que corta leña, bueno, posiblemente acá hay gente que corta leña. Yo no he tenido esa oportunidad, pero hay que tener cuidado. Hay que saber cómo manejar el hacha, hay que revisar el hacha que esté en condiciones, hay que manejarse en la postura, porque si uno hace una mala postura puede lastimarse al cortar leña, en la forma que se hace la fuerza. También no ser sabio
en estas cosas puede resultar en ser heridos incluso. Es grave. Bueno, manéjense, eso es lo que está diciendo Salomón. Manéjense con cuidado. Salomón, acá mi hermano, Salomón no está hablando en código oculto, no está dando estas ilustraciones para que nosotros alegoricemos y a ver qué está diciendo Salomón. No, está diciendo cosas prácticas, cosas de la diaria. El que cava un pozo, el que corta leña, el que trabaja en la piedra, cosas de la diaria. No tiene un mensaje Salomón, algo encriptado, algo enigmático en estas cosas que dice, sino que simplemente está usando cosas de la vida cotidiana para decirnos que en cada cosa de la vida, en todo lo que hacemos, en cada detalle de nuestra vida, necesitamos manejarnos con sabiduría. Necesitamos manejarnos con sabiduría. Y piénselo. Piense usted, ¿le pide al Señor sabiduría para manejarse en su trabajo? ¿O piensa que usted es independiente de Dios en su trabajo? ¿Le pide a Dios sabiduría para sus estudios? ¿O piensa que por su inteligencia? No, en cada aspecto de nuestra vida necesitamos pedirle a Dios sabiduría. No me puedo manejar independiente de Dios. Eso es lo que está diciendo. No me puedo manejar, no soy sabio en mi propia opinión. No puedo. Y esto no se limita a pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces pensamos, bueno, le pido a Dios sabiduría para poder tener mi devocional, para poder leer más la Biblia, para santificarme, para las reuniones, para poder ir a las reuniones de la iglesia, para saber cómo cantarle, cómo orar. Pero si usted no extiende esto como un hijo de Dios, manejándose en este mundo, es un peligro, está corriendo un peligro, porque como dijimos, la fuerza de la sabiduría se puede ver arruinada por una pequeña insensatez, por una pequeña locura. Por eso en cada aspecto de mi vida y en dependencia del Señor necesito usar sabiduría. La sabiduría va a informar, acá dice Salomón, va a informar la mente del leñador. Parece como hasta gracioso, ¿no? Porque es como muy común. Pero la sabiduría informa a la mente del leñador y le dice, afile su hacha. Claro, hay que afilar el hacha. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a exponer a más esfuerzo? ¿Para qué voy a hacer más fuerza si la puedo afilar? Bueno, afile su hacha. Eso es lo que hace la sabiduría. Le va a informar a la mente y al corazón de la persona a hacer las cosas de tal forma que le saque provecho a eso, al tiempo, al esfuerzo, y pueda, en la medida de lo posible, tener éxito en lo que está haciendo. Éxito entre comillas. Pero aproveche el tiempo. ¿Usted le pide a Dios sabiduría para aprovechar el tiempo? ¿Le pide a Dios sabiduría para llegar temprano a los lugares donde es citado? ¿O es una persona que no está bien organizada? Pídale a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios sabiduría. No, me recolgué. Esa frase, mi hermano, no la use más. Porque no es sabia. Decir, me recolgué. No. Pídale a Dios sabiduría. Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y le dice en Efesios 5, 15 al 17, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Bajo el sol los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Interesante. Claro, necesito pedirle a Dios sabiduría porque con mi sabiduría no voy a ningún lado y porque mi sabiduría es muy frágil y cualquier pequeña cosa me puede arruinar el día, el año, mi vida, por una pequeña mala decisión, no sabia. Por eso Salomón ha hablado en el plano político, Salomón ha hablado un poco de insensatez también en
cómo puede meternos en problemas en nuestra vida diaria, en cada aspecto de la vida, pero en particular, y este es nuestro último encabezado, en nuestro hablar, en nuestras palabras, la sabiduría y la necedad en nuestras palabras, desde el versículo 12 al 20. Dice versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Jesús, cuando inicia su ministerio, muy interesante, si usted va y lee Lucas capítulo 4, no lo vamos a leer, pero inicia su ministerio público, empieza predicando en Nazaret. Recuerdan esa escena donde va a la sinagoga, le dan el rollo de Isaías, abre el rollo de Isaías, lee Isaías y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. La profecía de Isaías se había cumplido y el Señor se los dice. Y luego, versículo 22 del capítulo 4 dice: y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, lo conocían, pero se maravillaban de las palabras de gracia. La gente hablaba bien y el favor de la gente estaba con el Señor en ese momento. De eso habla acá Salomón. El sabio, el que en su hablar es prudente, no altera ni aleja a las personas. Encuentra el favor de la gente muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Muchas veces las personas se le van a acercar, mi hermano, si usted es prudente, si es calmado, si se maneja sabiamente, en la medida de lo posible, no, obviamente no hay mérito en nosotros, no hay mérito. Pero si la gente ve cómo se maneja su testimonio, la gente se le va a acercar para preguntarle cosas. La gente se va a acercar y le va a preguntar cosas. La gente está ávida de consejo, de buen consejo. Aunque no siempre lo escuchan, aunque no siempre lo consideran, pero la gente va y le va a preguntar. No porque usted sea siempre positivo y responda a lo que la gente quiere escuchar, tampoco eso, no vaya a hacer eso, sino porque le va a decir lo que en el temor del Señor necesita escuchar esa persona, principalmente el Evangelio. Si es un incrédulo, principalmente el Evangelio. No le diga a la gente lo que quiere escuchar, dígale lo que el Señor tiene para decirle con la misericordia y la compasión que debería representarnos. Por eso, acá en contraste, Salomón pone al necio y dice que el necio causa su propia ruina, y posiblemente la de los demás. Dice Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Piense un segundo en cómo la gente se mete en problemas por hablar. La gente se mete en muchos problemas por hablar. Y es tremendo. Hay gente que no tiene filtros. No tiene filtros. Y habla y necedad. No les importa nada. Pero hágalo personal también. Y piense por un segundo las veces que usted se ha comprometido con sus palabras. Y luego no ha cumplido. No ha cumplido. Y eso es tremendo. Si ha pasado eso, pídale perdón a la persona con la que se ha comprometido, si se ha equivocado de esa manera. Pídale perdón, porque no debe ser así en sus hijos, en los hijos de Dios. No nos tenemos que meter en problemas al hablar. No tenemos que hablar por hablar. No tenemos que decir palabras para acomodar las cosas o para quedar bien. No, estamos delante de nuestro Dios. El valor de las palabras, un valor que se ha perdido, ¿no? Que se ha perdido porque a la gente no le interesa para nada la integridad. Y entonces el valor de las palabras, el cumplir, el comprometerse, no tiene ningún valor hoy, pero no así con los hijos de Dios. Y fíjese cómo acá la insensatez va en crecimiento. Las palabras de la boca del sabio, vimos en versículo 12, versículo 13, el principio de las palabras de su boca
es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El inicio y el fin, comienza hablando con locura, finaliza hablando con locura, y no solo eso, sino que dice versículo 14, se multiplican las palabras. Empieza, termina, multiplica palabras, va en crecimiento, y no solamente eso, está ciego a su insensatez, y no solo eso, sino que cree lo que le depara el futuro. Hay mucha gente, no, sí, yo voy a hacer esto porque me va a pasar esto y aquello, y ya sabe el futuro, son como futuristas, tremendo, porque dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Claro, ¿para qué multiplicás palabras? ¿Para qué pensás cómo te va a ir? ¿Para qué programás en tu sabiduría sin temor de Dios si vas a terminar sin saber cómo vas a finalizar las cosas? Nadie sabe lo que ha de ser. Dios ha fijado los tiempos, ya lo hemos visto. Dios ha fijado los tiempos, Dios ha fijado el futuro nuestro. Dios es el que sabe, no nosotros. Santiago se hace eco de estas palabras, fíjese en Santiago. Y ya vamos finalizando. Santiago, capítulo 4 de Santiago, capítulo 3 ha hablado de la lengua, de las palabras. Santiago es muy proverbial. Si usted tiene el tiempo en su casa, lea Santiago, es muy instructivo, es tremendo. Y es la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, los futuristas, los que saben lo que va a pasar en el futuro. Vamos, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Por qué? Porque piensan que saben el futuro. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Confiar en el Señor, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Bueno, el necio acá, Eclesiastés dice, bueno, no, este multiplica las palabras y piensa que sabe todas, se las sabe todas, y piensa que sabe el futuro también. Que sabe el futuro. Sin temor de Dios. Entonces, versículo 15, se da el resultado de este hablar por hablar. Dice, fatiga. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y es muy interesante la frase esa. Se da la fatiga, se da este trabajo duro, la ruina de la que habló en el versículo 12. Y cuando dice, no saben por dónde ir a la ciudad, es una frase del idioma, del hebreo. Es una frase como si dijéramos nosotros hoy, no sirve ni para espiar. ¿La has escuchado esa frase? Bueno, esa también es una frase vieja, ¿sí? Porque el no sirve ni para espiar es una frase que se usaba en la guerra, que le decían al cabo, al soldado raso, le decían, anda a espiar y no sirve ni para espiar. Para eso se usaba. En mi familia se usaba otra frase. Cuando nos veían, y seguramente se la han dicho sus padres, cuando nos veían así sin hacer nada o alborotando la casa, qué sé yo, éramos 3 hermanos varones, imagínense, y te decían, anda a la esquina a ver si llueve. Como que los querían, porque ni para eso servían, ni para ir a la esquina a ver si llueve. Bueno, acá Salomón dice, no saben por dónde ir a la ciudad, y está hablando de eso. Está hablando de esta gente, habla, multiplica las palabras, piensa que sabe el futuro, se fatigan en eso, y no sirven para nada, no sirven ni para, no saben a dónde ir a la ciudad, no saben cómo ir a lo más básico, no saben. Hablar palabras luego se va a traducir en comportamiento. Salomón termina esta parte volviendo al orden político y hace 2 contrastes, fíjese, versículos 17 y 18, hace 2 contrastes
Dice, versículo 16, hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Esa es una forma de gobierno. Versículo 17, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Ahora, ¿cuál es el comportamiento? El primer orden que ya se ha mencionado es donde está sentado en el trono un necio. Un necio. Y en este caso es un muchacho inexperto, dice, que se rodea de personas, de príncipes, que se sientan a comer demasiado temprano, banquetean de mañana. Es decir, por falta de sabiduría se manejan en forma negligente y no les importa nada, no les importan los demás, se la pasan de fiestas, se la pasan en sus entretenimientos, no tienen prioridades claras y sin embargo ocupan lugares de prominencia. Eso es lo que está diciendo en primer lugar. Son un peligro realmente para cualquier pueblo. Son un peligro esta gente. En cambio, versículo 17 describe al rey que sí es responsable frente al pueblo que lo ha elegido. Está capacitado para la tarea, se rodea de personas aptas para la labor y en versículo 18 y 19 Salomón empieza a ampliar de nuevo la descripción de los necios que gobiernan y que no solamente banquetean de mañana, sino que también son perezosos, no trabajan. Dice, versículo 18, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Es tremendo acá, una nación con un orden político patas para arriba. Eso está diciendo. Es como una casa, lo compara con una casa en Medio Oriente, que en esa época las casas necesitaban mantenimiento y trabajo permanente, todos los días. Cuando se descuidaba el techo de la casa empezaban los problemas. Pero a esta gente, ¿qué le gusta? Le gustan las fiestas, le gusta el vino, le gusta usar el dinero público para sus intereses, por eso dice el dinero sirve para todo, claro, para ellos. Descuidan al pueblo y hacen lo que quieren. Y un pueblo así puede verse tentado ¿a qué? A maldecir a los gobernantes. Y mi hermano, esto uno tiene que ser honesto delante del Señor, esto nos pasa, trasladémoslo al hoy. Nos pasa que vemos corrupción en determinados gobiernos, sea el presente, sea el anterior, no importa. Y nos vemos afectados por decisiones económicas, vemos la ética y la moral afectadas por las agendas de los diferentes gobiernos, y lamentablemente hasta los creyentes se ponen a hablar mal de sus gobiernos. ¿Se ha dado cuenta? En lugar de, y hoy lo pusimos en la placa, lo hemos agregado eso, en lugar de orar por nuestros gobiernos, sea el gobierno municipal, sea el gobierno nacional, el provincial, lo que sea, nosotros como cristianos somos mandados por la palabra de Dios a orar por nuestros gobernantes. Y eso tenemos que hacer en lugar de hablar mal. Por eso Salomón termina diciendo, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni se te ocurra hablar mal del gobernante, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Y da una imagen media cómica, me lo dijo un pajarito, ¿no? Esa es la frase, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Dios sabe en realidad, Dios sabe lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Por eso ni siquiera lo piense, use sus palabras para edificación, con sabiduría, no solamente para testimonio a los demás, sino porque delante de Dios usted está usando sus palabras, delante de Dios. Finalizando, recordamos el tema de nuestro pasaje, la fuerza de la sabiduría se puede ver arruinada por un poco de insensatez, por eso en cada aspecto de nuestra vida, mi hermano,
En dependencia del Señor uno tiene que usar la sabiduría, pedirle a Dios sabiduría y usarla permanentemente, guardar el corazón y usar la sabiduría delante de Dios. Y Salomón de diferentes formas nos ha recordado esto. En versículo 4 de capítulo 10 nos recuerda esta sabiduría en los tratos con la política, en el caso de que alguien tenga acceso a personas de eminencia en la política, pero si quiere trasladarlo a algo más de la diaria, en los tratos con sus superiores, aplíquelo a esto. Manéjese sabiamente. En versículo 10 da el ejemplo del hierro desafilado, entonces nos dice acá que tenemos que usar la sabiduría para el diario caminar, para todo lo que hacemos en la diaria, todo lo que usamos, todo lo que vivimos. Necesito sabiduría, por ejemplo, para cocinar. Sí, necesita sabiduría, porque si usted no es sabio y deja abierta la llave de gas, los que trabajan en el gas lo saben, puede arruinar su vida. ¿Lo sabía? Bueno, entonces pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría, que nos dé otro lugar para que no tengamos tanto ruido, no tengamos que levantar la voz. Pidámosle a Dios sabiduría. En versículo 20 reafirma esto de ser sabios en nuestro hablar. En cada aspecto, mi hermano, de nuestra vida, delante de Dios, usemos de sabiduría para manejarnos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos al ministerio, les dijo en Mateo 10:16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y escuche, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En medio de lobos representa en medio de peligros. En medio de peligros, su vida va a ser difícil. Eso ya lo estaba adelantando el Señor. Mis hermanos, la vida es difícil. De hecho, en Lucas 21:15 les promete no solamente que va a haber persecuciones a los discípulos, se los dice, pero sí les promete y les dice: les voy a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso se cumplió en Hechos. Si usted lee Hechos, los hermanos se manejaron con sabiduría delante de los políticos, delante de los pueblos, hallaron gracia y favor delante de las personas, se manejaron con sabiduría de parte de Dios. Y ya lo leímos en Efesios capítulo 5, para ir terminando, ahora sí. Manejarse sabiamente con el tiempo también podría ser, pero Eclesiastés no habla de eso todavía. Efesios capítulo 5, versículos, leímos ya del 15 al 17, pero fíjese, desde el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y empieza con lo práctico: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni aun haya palabras que mencionen estas cosas, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo eran insensatos, en otro tiempo andaban con su sabiduría, en otro tiempo, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Y después sí, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, miren cómo andan. Leímos hasta el 17: no seáis insensatos, sino entendidos. Y fíjense, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Usen bien las palabras, hablando entre vosotros, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros, en el temor del Señor. Justamente ese es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Y entonces uno tiene que, delante de Dios, de manera práctica, bajo esta identidad de hijo de Dios, manejarse de esta forma. Mi hermano quiere sabiduría para su vida? Claro. Sí, Germán. Yo necesito sabiduría. Bueno, comience leyendo a diario la Biblia. Porque ahí el creyente conoce a Dios. Entonces, si yo quiero cumplir con este principio de sabiduría, que es el temor del Señor, necesito conocer a Dios. Y entonces lea la Biblia. Necesitamos la Biblia para eso. Ore pidiéndole sabiduría al Señor en cada detalle de su vida. Ore. Y aproveche la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque este es un recurso también que Dios nos ha dado a los suyos para crecer en sabiduría. Hay veces que me estoy manejando mal o no tengo la sabiduría que mi hermano puede tener y mi hermano le puedo pedir consejo. Bueno, aproveche la comunión. Y mencioné entonces los 3 medios de gracia, ¿no? La palabra de Dios, la oración, la comunión con los santos. Aprovéchelos. ¿Quiere sabiduría para su vida? Aproveche los recursos que Dios nos ha dado para tener sabiduría y manejarnos así en este tiempo. Si no es creyente, bueno, arrepiéntase de la necedad de su corazón y confiese y pida al Señor el perdón de pecados. No puede pedirle a Dios sabiduría, porque Dios no se la va a dar, porque no es su hijo, no hay una relación con Él, no se la va a dar. Pero empiece por eso, arrepintiéndose de esta necedad que lo lleva a multiplicar palabras, a rebelarse contra Dios, y clame a Dios por misericordia. No hay otra forma. Dios no rechaza al corazón que está humillado y que reconoce su pecaminosidad delante de Él. Y vaya a Cristo. Ahí está la única fuente de vida eterna, la única fuente de sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Pablo le dice así a los Corintios: Cristo es nuestra sabiduría. Y entonces, mi hermano, lea su Biblia, ore, tenga comunión con sus hermanos, pero si no es creyente, vaya a Cristo. No hay otra forma de acceder a la sabiduría de Dios si no es por medio del temor de Dios, y no hay forma de temer a Dios si no es por medio de Cristo. No hay forma. Por eso el Señor nos guíe en esta semana, en este aprovechamiento de sus recursos, en el aprovechamiento de los medios de gracia y en aprovechamiento también de la oportunidad que tengamos de decirle a otros: vayan a Cristo. Ahí está la verdadera sabiduría para vivir en esta vida debajo del sol. Sí, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, porque hoy no podríamos estar reflexionando ni teniendo esperanza de realmente poder vivir sabiamente en este mundo si no fuera por la obra de Cristo. Señor, el Evangelio nos ha abierto los ojos a la realidad tremenda de tu santidad, de tu justicia, y nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, Señor. Y qué precioso es poder ver que en esa condición, Padre, tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir que traíamos, de nuestro trasfondo, de nuestros padres, todo lo que habíamos aprendido y que creíamos que era sabio en este mundo. Padre, tú realmente mostraste la verdadera sabiduría en Cristo, Señor, y gracias porque así lo has hecho en tu iglesia, Señor. Gracias porque, Padre, hoy tenemos estos recursos preciosos para poder seguir creciendo, pero cuánto necesitamos tu auxilio todos los días, Señor. Pedirte
que nos dé sabiduría por cada decisión, por cada paso que damos en nuestra rutina diaria, Señor. Ayúdanos, Padre, esta semana al comenzar que sea Cristo exaltado en nuestras vidas, Señor. Más allá de lo que vivamos, más allá de las circunstancias. Si vienen pruebas, Señor, danos sabiduría para afrontarlas. Si vienen bendiciones o momentos de alegría en nuestra vida, Señor, danos sabiduría para saber disfrutar esas cosas, Señor, sabiendo de que lo estamos haciendo delante de ti. Padre, pero sea lo que sea que nos pase, danos sabiduría para siempre mirar a la cruz, siempre mirar el Evangelio y recordar el precio que has pagado por tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo con tu palabra. Rogamos que nos sigas guiando el resto de la reunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.